Me escribieron por uno de los problemas del 15, así que también vamos a hacer algunos del 15, como para analizar algunas cuestiones. Les comparto pantalla. Bien. No abrí GeoGebra. Mientras se abre GeoGebra, vamos analizando el problema 8. Dice, los costos marginales de una organización pueden modelizarse mediante la siguiente expresión. Y ahí tenemos la expresión de costos marginales. Q sobre 1000 por la raíz cuadrada de Q al cuadrado más 2500. Donde el costo marginal está dado en dólares por tonelada y la cantidad en toneladas. Además, se sabe que los costos fijos son aproximadamente $10.000. Si la organización logró producir en el mes pasado unas 150 toneladas, se pide que calcules el costo promedio que tuvo la organización el mes pasado e interpreta el resultado obtenido. Justifica tu respuesta con herramientas del análisis matemático. Para calcular el costo promedio, ¿qué tendríamos que hacer primero? Encontrar los costos totales. Encontrar los costos totales. Y los costos totales se calculan como la integral de la función que está ahí, el costo medio. el costo marginal. Bien, Marginal. Bueno, entonces tendríamos que calcular la integral de Q sobre 1000 por la raíz cuadrada, que lo vamos a escribir distinto para... ¿Cómo podríamos escribir la raíz cuadrada de Q al cuadrado más 2500? Q al cuadrado más 2500 al cuadrado. Un medio. A un medio. A un medio. Bien. Perfecto. D de Q. Bueno, no es una integral que podamos hacer como la polinómica, tampoco es una que podamos hacer o sea, no es una integral inmediata. ¿Qué método proponen para hacer? Sustitución. Sustitución. Y si hago sustitución, ¿a qué le vamos a llamar U? A todo lo que está en el paréntesis. A Q al cuadrado más 2500. Más 2500. Si U es Q al cuadrado más 2500, la derivada de U, derivando ambos lados de la igualdad, ambos miembros de la igualdad, nos terminaría dando Q. 2Q. No, 2Q De Q. Diferencial de Q. de Q. Exactamente. Por lo tanto, vamos a despejar de acá el diferencial de Q porque nos va a servir después para sustituir por el diferencial de Q. El diferencial de Q va a ser igual al diferencial de U dividido, así, diferencial de U dividido 2Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora arrancamos a sustituir. Entonces me terminaría quedando la integral de Q sobre 1000, a eso no le vamos a poder hacer nada. Q sobre 1000 por U elevado a la 1/2. Y D de Q era D de U sobre 2Q. Acá tenemos todo
tenemos una multiplicación, entonces podríamos ver si podemos simplificar algo. Q con Q y puedo sacar las constantes. Exactamente, podríamos decir que esto es 1 sobre 2000. ¿De dónde viene el 1 sobre 2000? De multiplicar 1 sobre 1000. La Q la simplifico con la Q. Y 1 sobre 1000 por 1 sobre 2 me queda 1 sobre 2000. Por U elevado a la 1 medio. Diferencial de U. Y acá sí tenemos lo que es una integral inmediata. Entonces me quedaría 1 sobre 2000. ¿Y cuánto vale la integral de U a la 1 medio? U elevado a la menos 1 medio dividido menos 1 medio. No, o 3 medios sería, 3 medios en este caso. Exactamente. Suma. U elevado a la 3 medios, porque hay que sumarle 1 a ese exponente, todo dividido 3 medios. Y eso equivale a multiplicar por 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo divido por 3 medios, equivale a multiplicar por 2 tercios. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Por U elevado a la 3 medios. A esto hay que sumarle la constante C. En lugar de sumarle la constante C como es costo, le vamos a sumar la constante K. Bien, Profe, entonces, no entiendo el sí, de 2 tercios. si yo hago 1 dividido 3 medios, ¿sí? El 1 lo podríamos interpretar como 1 sobre 1. ¿Cómo se dividen las fracciones? Cruzado. Cruzado. Me queda 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Si yo hago esa división, me termina quedando 2 tercios. Si no, podría poner, porque si no, lo que queda feo, en lugar de poner esto acá, vamos a borrar la fracción, podría poner que esto está dividido 3 medios. ¿Sí? Queda mejor Claro. poner multiplicado por 2 tercios, ¿se entiende? Ah, claro, claro. No, sí, entiendo. Bien. Vamos a volver. Ahí está. Entonces, en definitiva, los costos totales van a ser igual a 2 sobre 6000 por U, que ¿qué es U? U al cuadrado más 2500 elevado a la 3 medios, más la constante K. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Incluso se podría simplificar 2 sobre 6000. Sí, me quedaría 1 Una sobre solución. 3000. Claro. Exactamente, mejor. 1 sobre 3000. Pasó acá que no me escribe. 1 sobre 3000. Bien. Quiero borrar esto. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Que los costos totales son de aproximadamente 10.000. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar esta función en 0 y ver que nos dé 10.000. Para eso vamos a irnos al software para hacerlo más rápido. Es 1 sobre 3000. A ver si lo tengo por acá. 1 sobre 3000 por la raíz cuadrada o por U al cuadrado más 2500 elevado a la 2 tercios. A la 3 medios, perdón. En lugar de Q le voy a poner X, así ya me lo toma como función. Si no, tengo que darle
Bien, ¿qué tendríamos que hacer para ver de cuántos son, en este caso, los costos totales? Todavía no calculamos el costo fijo. Es que el costo fijo dice que es de 10.000. Perdón, el costo fijo estaba queriendo decir. ¿Cómo hacemos para ver cuáles son los costos fijos de esta función que yo calculé? Eh, Vamos, Las función cantidades tienen que ser cero. Valuamos el costo en una el cantidad costo cero. sea 10.000. Entonces, f de 0. F de 0 me da 125 tercios, o sea, 41,66666 periódico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuál sería nuestra constante? 10.000 menos Restarle los 10.000. A 10.000 le restamos, en este caso, el valor de A. ¿Qué me queda? Este valor que aproximadamente es de 9.958,33. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestra función va a ser la función f, a la cual le vamos a sumar esta constante b. Y ahora vamos a ver qué pasa con g de 0. Y sí, efectivamente ahora g de 0 es 10.000. ¿Sí? Esta ya no es nuestra función. Nuestra función va a estar mucho más arriba. Esa sería nuestra función de costos totales. La G sería nuestra función de costos totales. Ahora me pide calcular el costo promedio. ¿Cómo hago para calcular el costo promedio? Bueno, ya estos son procesos que los hemos hecho, lo venimos haciendo desde hace rato, Matemáticas 2 también. ¿Cómo calculamos el costo promedio? el costo total dividido la cantidad. El costo total dividido la cantidad, o sea, sería nuestra función G, sería nuestra función G dividido X. Esa sería nuestra función de costo promedio. ¿Qué me pide? Dice, calcula el costo promedio que tuvo la organización el mes pasado. El mes pasado tuvo una producción de 150 toneladas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Evaluamos la función de costo promedio en 150 toneladas. En 150 toneladas y nos da 75,17. ¿Cómo se interpreta eso? Que el costo de producir cada tonelada es en promedio de 75,17. ¿Sí? Falta alguito. Estamos en el margen de 150 unidades. ¿En qué están las cantidades? Toneladas. 150 Si la producción es de 150 toneladas, producir una tonelada en promedio tiene un costo de 75,17. ¿Se entiende hasta acá? ¿Podría repetir ese proceso, por favor? La respuesta, ¿cómo Sí, sería? que si el nivel de producción es de 150 toneladas, producir una tonelada en promedio nos sale 75,17. Eso es lo que me da el costo promedio. Cada Bien. tonelada me va a salir en promedio 75,17, pero si tengo una producción de 150. ¿Habría otra manera de calcular esto?
Porque acá usamos el costo promedio, la función de costo promedio. ¿Qué podríamos haber hecho? A la función de costo total, evaluarla en 150 después de dividirla en 150. Exactamente, que básicamente sería lo mismo de acá. A la función g la evaluamos en 150, la dividimos por 150. Claro, acá podríamos hacer g de 150 dividido 150. Y nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es lo que hicimos acá, pero acá creamos la función. Si no hubiéramos creado la función, es lo mismo que hacer el costo total, calcular el costo total de 150 toneladas y dividirlo por 150 toneladas, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. Después dice, evalúe la función del costo marginal, costo promedio marginal para 150 toneladas e interpreta la información económica que estarían brindando estos valores. Bueno, costo marginal. La función del costo marginal era X sobre 1000 por X al cuadrado más 2500 elevado a la 1/2. Esa sería nuestra función de costo marginal. Pide evaluarla en 150, por lo tanto sería P de 150. Me da 23,72. ¿Qué significa eso? Que en el margen de las 150 toneladas, producir una unidad más cuesta aproximadamente $23,71. Exactamente. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No. Esa sería la de costo marginal. Después la de costo promedio. Bueno, la de costo promedio es lo que hicimos acá, en 150 toneladas. Y el costo promedio marginal, que sería H'. Si ustedes quieren derivar esta función, es la derivada de un cociente, o sea, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Técnicas de derivación las hemos visto en el cuatrimestre pasado, Matemáticas 2. Bien, ¿qué pasa si yo evalúo H' de 150? ¿Qué me dice la función de costo promedio marginal valuada en 150? Que en el margen de las Sí, 150 toneladas, el producir una tonelada adicional disminuye el costo promedio unitario en 0,34, no llego a ver. exactamente, sí, 0,34. Exactamente, eso. 34. En el margen de las 150 toneladas, producir una tonelada adicional me disminuye los costos promedios en 0,34 dólares. Bien. ¿Alguna duda con respecto a este problema? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Vamos al problema 15. Dice, la derivada del consumo, ¿sí? La derivada de C, que es el consumo con respecto al ingreso, representa la propensión marginal al consumo, medido en miles de millones de dólares. Encuentra la función de consumo sujeta a la condición dada. Como le dije al estudiante que lo pidió, vamos a hacer el A y les dejo como tarea para que ustedes hagan el B, que va a tener el mismo procedimiento. Vamos a tratar de entender algunas cuestiones. Si yo quiero calcular, o sea,
en un país, ¿sí?, el ingreso está compuesto por el consumo más el ahorro. ¿Eso lo vieron en economía o en algún lado? Sí. Sí, Bien. Entonces, la propensión, o sea, el consumo, vamos de nuevo, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, el consumo, ¿a qué es igual? A los ahorros menos los ingresos. El ingreso menos el ahorro. Al ingreso menos el ahorro, ¿sí? Si yo le ingreso toda la plata que ingresa, le resto el ahorro, me va a dar lo que consumí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo derivo ambos miembros de la igualdad, tendría que la derivada del consumo, primero la línea de fracción, la derivada del consumo con respecto al ingreso va a ser igual a que si yo tengo una resta, si tengo que derivar una resta, es lo mismo que derivar cada uno de los términos. ¿Estamos de acuerdo? sí. Y la derivada del ingreso con respecto al ingreso, ¿cuánto da? El ingreso marginal. Claro, pero a ver, si yo derivo una función con respecto a x y la función es x, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, si yo derivo el ingreso con respecto al ingreso, también me va a dar 1. ¿Sí? Porque y es nuestra variable con la cual estoy derivando con respecto a y. Entonces, la derivada de y es 1. Si derivo y con respecto a y, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y a esto le tendríamos que restar, en este caso sí, la derivada del ahorro con respecto al ingreso. Entonces acá ya tenemos gran parte del problema ya resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos como dato que la derivada del ahorro con respecto al ingreso es 1 sobre la raíz cuadrada del ingreso. Entonces, la derivada del consumo con respecto al ingreso va a ser igual a 1 menos 1 sobre la raíz cuadrada, vamos a poner i elevado a la 1/2. Después también tenemos una condición, pero eso después lo vemos. ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿no sería la derivada del ahorro en la última que puso? Claro, la derivada del ahorro. Sí. Ah, dije consumo. Claro, ahí está la C. ¿A dónde? En la segunda a la izquierda. En la primera fracción. ¿Acá? Claro, sí. Acá es consumo. El consumo es igual al ingreso menos el ahorro. Sí. Entonces, la derivada del consumo con respecto al ingreso es igual a la derivada del ingreso con respecto al ingreso, que me da 1, menos la derivada del ahorro con respecto al ingreso. Sí. ¿Sí? Lo que hice fue derivar los dos lados de la igualdad. De este lado me queda la derivada del consumo y de este lado me queda 1 menos la derivada del ahorro. Bien, sí, sí. No, yo digo en la de abajo. ¿Acá? Claro, a la izquierda está la derivada del consumo y en el problema A nos da la derivada del ahorro sobre la derivada del ingreso. Por eso, a la derivada del ahorro, no es sobre la derivada del ahorro la reemplacé acá. Ah, la reemplazo. Ah, bien, bien.
Claro. A 1 Perfecto. sobre la raíz cuadrada de i la reemplacé en la derivada del ahorro con respecto al ingreso. Ah, bien, bien. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Y esto se podría escribir de manera más sencilla como 1 menos 1 sobre i a la 1/2 es lo mismo que i elevado a la menos 1/2. ¿Sí? Para que me quede más sencillo. ¿Se entiende que yo reemplacé acá en la derivada, o sea, en la propensión marginal al ahorro, reemplacé el 1 sobre la raíz cuadrada de i? Sí, yo ahora sí lo entendí. Bien. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora para calcular la función consumo? El ingreso más el No, lo que ahorro. pasa es que ¿qué función tenemos acá dada? ¿La función consumo o la función propensión marginal al consumo? Ya, tenemos la propensión marginal al consumo. Tenemos que integrarlo. Tenemos Claro, exactamente. tenés que Ahora, para integrar calcular, respecto a I. tenemos que integrar respecto al ingreso, exactamente, porque la derivada del consumo con respecto al ingreso, que es la propensión marginal al consumo, nos da 1 menos i a la menos 1/2. Si yo quiero la función consumo, lo que vamos a tener que hacer es integrar. ¿Qué vamos a integrar? La derivada del consumo con respecto al ingreso. Eso sería lo mismo que integrar 1 menos i, poner paréntesis, elevado a la menos 1/2 de i. Bueno, pero esta integral es bastante sencilla. La integral de una resta, yo puedo integrar cada uno de estos términos. La integral de 1, ¿qué sería? Y I. Se me fue abajo. I. Y la integral de i a la menos 1/2, ¿qué tendríamos que hacer? y elevado al medio. Dividido en medio. I dividido 1/2. Y dividir por 1/2 es lo mismo que Multiplicado por 2. multiplicar por 2. 2i elevado a la 1/2. Más la constante c, que le vamos a poner k porque también acá tenemos la c de consumo. Entonces, el consumo, en función del ingreso, va a ser igual al ingreso menos 2i a la 1/2 más k. ¿Qué dato tenemos para calcular? Dice, sabiendo que para un ingreso de 9.000 millones de dólares el consumo es de 8. ¿Qué debería pasar entonces? Nuestra función, valuada en 9, De 9 es igual a 8. debería dar 8. Vamos a ver cuánto da nuestra función valuada en 9. Nuestra función valuada en 9, si yo saco la constante, me quedaría 9 menos 2, y a la 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada de i. ¿Y cuánto es la raíz 3. cuadrada de 9? 3. Esto me Sería queda 3. 9 menos 6. Me queda 3. 3. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale?
yo sé que el consumo valuado en 9 tiene que dar 8. Perdón, el consumo valuado, el consumo valuado en 9 tiene que dar 8, exactamente. ¿Cuánto vale K? Si el consumo valuado en 9 me termina dando 3. Profe, nosotros en vez de Sí. poner C de 9, ¿no tendríamos que poner 8 en ese lugar? No, porque dice que para un ingreso de 9, el consumo tiene que ser de 8. O Sí. sea que la I de ingreso la Bien. tengo que reemplazar por 9. Sí, pero la C de consumo con 8. Por eso, yo Y ahí calculo, sacamos lo que hice básicamente es calcular en esta función sin la constante cuánto es el consumo en 9. El consumo en 9 nos está dando 3. Si el consumo en 9 nos da 3, ¿cuánto vale esa constante para que me termine dando 8? Ese es el razonamiento. K vale 5. Entonces nuestra función de consumo va a ser igual al ingreso menos 2 por el ingreso elevado a la 1/2 más 5. Si evaluamos esta función ahora en 9, debería darnos 8. 8. Y probemos, a ver, 9 menos 2 por la raíz cuadrada de 9, que es 3, más 5, me queda 9 menos 6, que es 3, más 5, 8. Entonces, al reemplazar al ingreso por 9, que son miles de millones, nos da 8 miles de millones. Entonces, ahora se cumple la condición. Nuestra constante era 5. ¿Se entendió? ¿No ves? Acá dice, sabiendo que para un ingreso de 9.000 millones, el consumo debe ser de 8. Es lo mismo que hicimos acá. Al evaluar la función en 0, nos debería de haber dado 10.000. Como no nos da 10.000, nuestra constante es la diferencia entre 10.000 y el valor de esta función valuada en 0. En este caso pasa lo mismo. Como nos debería haber, en 9 debería haber sido 8 y nos da 3, la constante de integración es 5, para que después nos dé el 8 que necesitamos. Creo que eso sí se entiende, profe. Si no sería en el enunciado que dice para un ingreso de 9 millones. Eso nos confunde, Por creo. eso, yo reemplacé, fíjate acá, que dice que el sí. consumo evaluado en el ingreso Ahí, claro. debe ser 8. Yo lo que hice fue reemplazar la I de ingreso por 9. Claro, sí, está bien. ¿Sí? ¿Les confunde el 9 de acá? No. Porque No, sino que, bueno, yo por lo menos ahora veo que la I es como sería como que la X. Que claro, veníamos porque yo usé el usando y I de consumo y la I de ingreso, para no usar X, Y, ¿viste? Acá estaban dados en esas letras. claro. ¿Sí? Entonces lo que hice fue reemplazar el ingreso por 9 para ver cuánto me daba, el ingreso evaluado en 9, el consumo evaluado en 9, perdón, me termina dando 3, por lo tanto la constante para que sea 8 el consumo para un ingreso de 9 tiene que ser de 5. No sé si los confundí más ahora. No, se entiende lo que hace. Sí, yo lo entendí. ¿Sí? Bien. Porque es una diferencia. Es una Claro, vos diferencia, es haces como la hicimos recién. La Sumarles constante unidades, no... saca para arriba y te den el resultado. Claro, la constante no, o sea, no siempre va a ser el número que diga acá. Hay veces que tenemos que calcular, como nos pasó en este caso, calcular qué diferencia, porque esta función valuada en 0 no es 0. Si esta función valuada en 0 fuera 0, la K hubiera valido 10.000. Esta función valuada en 0 nos daba, ¿cuánto? 125 tercios, claro, 41,66. Entonces,
La constante no puede ser 10.000, porque si la constante es 10.000, al evaluarlo en cero después a la función, me va a dar 10.041,66, y dice que el costo fijo es 10.000, no de 10.041. ¿Sí? En este caso pasa lo mismo. Pero en lugar de tener que evaluarlo en 0, tenemos que evaluarla en 9. Y al evaluarla en 9, debe ser de 8. Cuando yo evalúo la función en 9, me da 3. Entonces, ¿qué me está faltando? Me están faltando 5. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos al último. Aunque sea a la primera parte, ¿sí? Después todo esto calcula los costos totales, el costo promedio, bueno, eso es más de lo mismo. El costo promedio sabemos que son los costos totales dividido la cantidad. Así que bueno, el procedimiento es bastante similar al anterior. Lo que me interesa es el costo marginal, en este caso, es igual al logaritmo natural de 2u más 1. Por lo tanto, para poder calcular los costos totales, debemos integrar la función de costo marginal. Por lo tanto, vamos a integrar la función logaritmo natural de 2q más 1. T de q. ¿Qué usarían ahora para integrar esto? Los dos métodos. Primero sustitución y después partes. Primero sustitución, exactamente. Primero vamos a hacer sustitución, en donde u va a ser igual a lo que tenemos ahí en el paréntesis. 2u más 1. más 1. Si u es 2q más 1, entonces d de u va a ser igual a 2 t de q. Entonces, d de q va a ser igual a d de u dividido 2. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien, entonces el costo total va a ser igual a la integral de el logaritmo natural de u por d de u sobre 2. Y esto es lo mismo que 1/2 por la integral del logaritmo natural de u de u. Y la integral del logaritmo natural de u lamentablemente no es una integral inmediata. Tampoco tenemos nada para sustituir, entonces vamos a tener que integrar por partes. Y vamos a integrar por partes en donde sabemos que la integral de f por g', que puse 2 primas, f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. Este es el método de integración por partes. Ahora tendríamos que pensar, ¿quién va a ser f? ¿Y quién va a ser g'? Logaritmo natural de u. No nos queda otra más que sea el logaritmo natural de u. Y de u tendría que ser... Y g' va a ser igual a d de u. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Sí. Si f es logaritmo natural de u, f', ¿a qué es igual? A u elevado a la menos un medio. No, O 1 sobre U. 1 sobre a U. 1 sobre u, ¿sí? 1 sobre u. Y si g' es d de u, g, ¿cuánto vale? U. Sin u, claro. Entonces ahora vamos a reemplazar acá. Y me queda que la integral del logaritmo natural de u, vamos a poner un medio acá para no olvidarnos, que después siempre me olvido, logaritmo natural de u, de u es igual. Y vamos a seguir esta reglita de acá. F por G. Este no es Q, es G. F por G. ¿Quién es F? Logaritmo natural de U. Logaritmo natural de U. Por G. U. U. Por U. Menos la integral de F'. 1 sobre U. 1 sobre U. 1 sobre U por G. Perdón, acá, por G. Bien. Por G que es U. ¿Sí? De U. U. De U. Entonces, ahora es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque se me simplifica esta U con esta U. ¿Sí? Entonces me termina quedando algo muy sencillo. Un medio por la integral del logaritmo natural de U de du es igual al logaritmo natural de U por U menos la integral de 1 por d de U. ¿Cuánto es la integral de 1 por d de U? U. U. Y a esto me faltó, y el de arriba también, perdón, que si lo agregué después, el 1/2. Y a esto me falta ponerle la constante que se le podemos agregar después para que no me quede tan... Vamos a agregarle acá el 1/2, perdón. 1/2. Que a veces lo que podemos hacer es integrar solamente el logaritmo de u y acordarse que estaba ese 1/2 ahí arriba, pero bueno, por las dudas lo hacemos ahí. Bueno, ¿qué me queda ahora? Reemplazar U. Reemplazar u. Entonces los costos totales van a ser iguales a 1/2 por logaritmo natural de u. U que era 2q más 1, 2Q ¿sí? más 1. Por u, que es 2q más 1, menos u, 2q más 1. Y a eso le agregamos la constante k. Acá podríamos distribuir este 1/2 si queremos para que nos quede un poquito mejor. Esto es lo mismo que fracción logaritmo natural de 2q más 1 por 2q más 1 sobre 2 menos, y acá vamos a tener un 2 también, y 2q más 1, y a esto le agregamos la constante k. Bien, ¿qué necesitamos ahora? Sí, ¿Por qué el segundo denominador es 2? acá
¿O a Sí, dónde? ahí, sí, sí. Porque este Que un medio multiplica todo. multiplica todo. Ah, está bien, hay un paréntesis, Porque, no lo había visto. Estaba fuera de la integral. claro, exactamente, este un medio me multiplica todo lo que integré. Lo que pasa es que la constante, ¿por qué no la pongo la constante sobre 2? Porque una constante sobre 2 es otra constante, así que es lo mismo. Podemos calcularla, si ponemos sobre 2, queremos poner todo sobre 2, bueno, a la constante de arriba valdrá el doble, y si no le ponemos sobre 2, la dejamos afuera, va a valer la mitad básicamente, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando acá? Ver el tema de cuánto vale la constante. Voy a poner uno nuevo y listo. También de paso vamos a verificar si lo que hicimos está bien. Era el logaritmo natural de 2q más 1. Logaritmo natural de 2x más 1. Esa es la función, vamos a poner la integral de la función f. La integral de la función f es esa que tenemos acá. Vamos ahora a hacer la que hicimos nosotros por estos métodos. ¿Qué me queda? A ver, logaritmo natural de 2x más 1 por 2x más 1, esto sobre 2, menos 2x más 1 sobre 2. Y ahí vemos que las gráficas están superpuestas, ¿sí? Por más que acá lo veamos distinto, las gráficas son exactamente la misma, por lo tanto, la misma función. Igual, Capaz la función que tiró GeoGebra es un paso antes del que ha llegado vos. un paso antes. Y sí, no Claro, distribuye porque el un medio, no es- pero sí distribuye, por ejemplo, el menos de acá lo distribuye. Fíjate que dice menos 2x menos 1, que si yo hubiera distribuido esto también me hubiera quedado menos 2x menos 1. Sí, es similar, pero por ahí hay algunos que no pueden no darse cuenta de que es lo mismo. Entonces, bueno, si grafican lo que hicieron ustedes o cómo les quedó a ustedes y grafican, calculan la integral directamente con GeoGebra, que las gráficas sean exactamente iguales, porque si no hay algo que no estamos haciendo bien. Ahora me falta calcular la constante. Para calcular la constante necesito saber los costos fijos. Los costos fijos son de $3.500. ¿Cómo hago para saber si los costos de esto es 3.500? Y tus cantidades tendrían que ser 0. Deberíamos evaluar el costo en 0. Y me queda menos un medio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra constante? No, la constante va a ser 3500,5. Claro, es la diferencia entre 3.500 y menos un medio. Es 3.500,5, como dice el compañero. Entonces, ahora, ¿qué hago? A la función h le voy a sumar este número b, que es la constante. Y ahora, para verificar que sea cierto, vamos a hacer p de 0. Ahora sí, nos da 3.500. Y, bueno, está resuelta la primera parte del problema, que me pide calcular los costos totales. Y ahora me pide los costos promedios en 7.000. El costo total en 7.000, ¿qué tendríamos que hacer acá? P de 7000. P de 7.000. Ahí nos da 63.333 casi. Eso sería el costo de 7.000. Y el costo promedio de 7.000, ¿qué sería? Hasta podríamos utilizar este último valor. Claro, P de 7000 dividido de este. Claro, dividido. D, en este caso D valdría 10.330. Claro, D sería la función P evaluada en 7.000. Serían los costos totales. D son los costos totales. Claro, Si yo quiero el costo promedio, ¿qué hago? divide el costo total por la cantidad. Por Por la cantidad. Dividimos D dividido 7.000.
era el costo total dividido la cantidad. Nos da 9,05. O sea que si tenemos una producción de 7.000 unidades, no me acuerdo qué era esto, unidades, de 7.000 unidades, en promedio los costos son de 9,05 dólares por unidad. Esos serían los costos promedios. Pues dice, ¿para qué valor, si es que existe, los costos promedios son mínimos? Justifica la respuesta. Bueno, para eso necesitaríamos la función costo promedio. Nuestra función costo promedio, ¿cuál sería? La derivada de P. Primero vamos a la del costo promedio. Porque P era, ¿qué era P? El costo dividido la cantidad, dividido X o dividido Claro. Q. ¿Qué pasó? Acá tendríamos el costo promedio es el costo total, que es P, dividido la cantidad, que es X. Esos serían nuestros costos promedios, que ahí están. Y vamos a sacar esto también. Bien. Que vamos a ver qué pasa con esto, pero para asegurarnos si esto tiene un máximo o no, un mínimo, un máximo, un mínimo, ¿qué tendríamos que ver? Esta es nuestra función Q, que es nuestra función costo promedio. La derivada. Tendríamos que Vamos a sacar derivarla, la pero derivada. claro. Q'. Vamos a sacar esto. Este sería, Q' es el costo promedio marginal. Y Cuando Q' sea 0, voy a tener el costo promedio mínimo. exactamente. Vamos a ver si ese punto existe. Ah, se me pone pesado, pesado. GeoGebra, cuando trato de darle muchos números rápido. Podríamos abrir el cálculo simbólico y asegurarnos, a ver, lo que pasa es que a veces si no está sobre la gráfica puede que no lo muestre. Pero bueno, ¿qué ecuación tendríamos que resolver? Sería cuando Q' sea 0. Exactamente. Q' Sí, de evaluada en cero. Q' de X igualado a 0, no evaluada en 0, y nos da todo este número acá, que no sé ni por qué. Qué No lo lindo. muestra. Hermosísimo. Mira, no para. Todo lo que está ahí, perdón que pregunte. ¿Qué es todo lo que está acá? ¿Es alguna simbología? Porque debe ser un número muy pequeño. Imagínense que es E elevado a la. O puede pasar también, o me está tirando algún error el software, capaz que a ustedes les da mejor, porque recién se tildó acá, entonces digo, capaz que da un error. Si no, otra manera, ahí va, acá está, mira. Otra manera que sería, directamente acá buscar las raíces de esta Claro, función. la raíz. Buscar las raíces de esta función y me da este 3504,43 aproximadamente. No sé por qué la derivada tiró esto tan espantoso. Pero bueno, a ver, vamos a ver de nuevo. Era Q'. Q' de X igual a 0. Los otros días veía que hacían esto. ¿No es que no me muestra el resultado? Anda a saber por qué qué error me está dando. A ver, 3x más 1 igual a 15. Resolver aproximadamente, 4,66. Eso sí me lo resuelve. El Q' no. Capaz que le resultó muy compleja la función, pero bueno, si en algún examen o les llega a pasar eso, ustedes muestran ahí la captura de pantalla de que el resultado les da algo muy extraño o que les da que no tiene solución y que por eso lo resuelven de manera gráfica. Explíquenlo.
No se van a Yo volver he locos buscado tratando de otras interpretar un calculadoras porque numerazo. me pasaba. Sí, sí pasa, a veces pasa. Por eso, si no es con GeoGebra, si ustedes ven que el cálculo simbólico no les responde y demás, lo hacen de manera gráfica y explican que no les respondió el software y que utilizaron otra forma. O sea, no se vuelvan locos con eso, que ustedes saben de que en este momento estamos, más allá de que le hacemos interpretar costos marginales, seguimos con lo mismo de Matemáticas 2, el foco de esta unidad está puesto en el tema de las integrales. Entonces, bueno, si tienen que calcular un máximo, un mínimo, y, bueno, muestran la gráfica y dicen, bueno, como pasa de, ¿cómo sabemos que acá hay un mínimo, por ejemplo? Que en A hay un mínimo. Porque las tasas pasan de ser negativas a ser positivas. Porque las tasas pasan de ser negativas a ser positivas. Entonces, si no me lo resuelve de manera analítica, por lo menos pego la gráfica y explico, y todo eso que ustedes saben que nosotros, el foco nuestro está puesto en las argumentaciones, más allá de las cuentas que también son importantes. Pero si la cuenta es esto, ¿sí? Igualado a 0 y se les complica en la resolución de la ecuación, no van a estar 200 horas tratando de resolver la ecuación. En ese caso, desistirán de la parte algorítmica y lo resolverán de manera gráfica y explicando detalladamente los fundamentos. Ahora, si tenemos una función que es una cuadrática, no me voy a poner en no calcularle de manera analítica las raíces, ¿sí? Elijamos en dónde poner también, a dónde mostrar cuentas, en dónde saber argumentar matemáticamente, porque si resuelven absolutamente todo el examen con software, queda pobre también. Está bueno que ustedes muestren algún método de integración, como hicimos acá, que lo verifiquen después gráficamente. Bueno, entonces ustedes elijan, decir, bueno, si me da el tiempo, haré todo de manera algorítmica, gráfica y argumentada, y si no, bueno, empezaré a elegir qué cuentas hacer y qué cuentas no hacer, porque quedan extremadamente complicadas, a veces no tiene sentido, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Alguna duda con respecto a todo esto, a este problema también, que lleva los dos métodos de integración, sustitución y por partes? No, profe. ¿No? Si la duda es cómo nos damos cuenta, y a veces es probando, practicando. Por sustitución no llegan muy lejos, entonces si por sustitución no llegan muy lejos porque solamente nos quedamos en el logaritmo de u, y bueno, hay que recurrir al otro método que es por partes, porque son los únicos dos métodos que vamos a ver, así que es por partes, sustitución, y después las integrales inmediatas, que son de tabla, y el logaritmo no es una integral inmediata, por eso es por sustitución. ¿Cómo andan con el práctico? ¿Bien? Voy a dejar de grabar. Sí, sí. Bien, va saliendo.